Les damos la bienvenida a la presentación de Fuerza, Frente de Unidad Emancipatoria por el reconocimiento de los derechos de las trabajadoras y trabajadores sexuales de la Argentina. Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos. Quiero primero agradecer la invitación a participar aquí con todos y todas. Yo, para quienes no me conocen, que supongo es la inmensa mayoría, trabajo en temas de derechos humanos en relación con la salud, el género y la sexualidad, y en todos ellos siempre la preocupación es escuchar las voces de quienes viven sus propias vidas y reconocer lo que tienen para decir y aquello que están reclamando, ¿no? Todos conocen las situaciones de violencia institucional y violencia cotidiana que sufren las trabajadoras sexuales en su vida cotidiana, y también, como ya mencionó la compañera, las cuestiones de estigma, ¿no? Desde simplemente recordar cuál es el insulto más repetido y popular, y en este sentido, nosotros, cuando hace unos años hicimos una investigación sobre acceso a la salud de las trabajadoras sexuales en 15 países de la región, hicimos una última pregunta, que era una pregunta media tonta, pero decía: ¿cuál es la palabra más importante para vos? Y la mitad de las encuestadas respondió los hijos y la familia, y un 20%, así de memoria cito, el amor. Es decir, la vida de las personas que hacen trabajo sexual es como la de todas las personas, y sin embargo ese estigma asociado al trabajo sexual pareciera invadir y como sustraerlas de lo que es la vida de las personas, y yo diría de las ciudadanas y ciudadanos. Y esto tiene que ver con lo que voy a decir ahora. El estigma que rodea el trabajo sexual es usado no como una razón para que peleemos por los derechos y por superar ese estigma, sino que muchas veces es usado para demostrar o decir: ah, vieron, si estuvieran tan orgullosas de aquello que hacen, ¿por qué tantas van con la cara tapada a alguna marcha o no se dan a conocer como tales? Con María, que somos un poco viejos, perdón que te incluya. No, pero viejos ¿en qué sentido? ¿Somos lo suficientemente viejos como para haber ido a marchas del orgullo donde muchas personas iban con las caras tapadas? Yo he ido a encuentros de personas viviendo con VIH donde las personas también iban ocultas y ni siquiera se animaban a contarle a los propios médicos participantes de las reuniones. Es decir, porque la carga del estigma digamos, no es tan sencilla de sobrellevar, y justamente lo que hoy día las personas viviendo con VIH o LGBT, digamos, por lo menos en nuestro país, estas situaciones que se veían no hace mucho, estoy hablando hace 15, 20 años atrás, ya no se viven, y sin embargo todavía el estigma que rodea al trabajo sexual es una cuestión por la cual es necesario que haya iniciativas como esta. Otra cuestión es justamente marcar estas cuestiones ligadas a la sexualidad y a la vida cotidiana como derechos humanos. La comunidad homosexual argentina en el año 84 sacó una solicitada diciendo que la sexualidad es un derecho humano, es decir, poder pensar las cosas como cuestiones de derechos humanos es un paso también para poder cambiar las condiciones en las cuales las personas vivimos y que no son siempre iguales para todas y para todos. Y yo me acuerdo de un exministro del presidente Menem, el ministro Rodolfo Barra, ministro de Justicia, también hablando de otra población estigmatizada, la de usuarios de drogas, decía: los usuarios de drogas son como zombies, ¿qué sentido tiene hablar de derechos humanos de los zombies? Entonces, eso para justificar que se invadía la privacidad y se habilitaba cierta violencia inconstitucional hacia los usuarios de drogas, porque derechos humanos es para los humanos. Todo esto porque, para decir lo siguiente, es decir, ¿por qué privar a las trabajadoras y trabajadores sexuales de este reconocimiento de su calidad de seres humanos, de su calidad de ciudadanas y ciudadanos? Es decir, ¿desde qué lugar el Estado argentino, la comunidad académica, el movimiento social excluye del derecho a tener derechos a las trabajadoras y trabajadores sexuales? El derecho a tener derechos creo que es la clave. Acá yo no sé cuál sería la mejor política hacia el trabajo sexual. En todo caso, sé que quienes tienen derecho a tener derechos son quienes tienen que estar
la formulación de esas políticas, en el monitoreo y evaluación de esas políticas y en el planteo de qué son las cosas que quieren, que desean, que piensan que necesitan. No hay democracia sin ese reconocimiento del derecho a tener derechos. ¿Y por qué si gays, lesbianas, trans, varones y mujeres trans, mujeres y varones cis, jóvenes, niños, adultos, viejos, todo el mundo se le reconoce su derecho a tener derechos? ¿Por qué no en este ámbito también? Obviamente, y ya voy hacia mi final, es un sistema capitalista y patriarcal en el que vivimos. Si pudiéramos elegir las condiciones del sistema social, económico y político en el que vivimos, probablemente muchos de nosotros no elegiríamos vivir en un sistema capitalista y patriarcal, pero en este sistema hay maneras de poder regular y de poder establecer las condiciones en las cuales las categorías de población más explotadas, subprivilegiadas, violentadas, se les protejan su integridad física, su integridad corporal, su integridad subjetiva, sus derechos. Y en este sentido, para hablando rapidísimo, hay dos opciones: o se hace dentro del marco del Estado de Derecho, o se lo deja al mercado, a la violencia privada, a la selva. Es decir, no hay muchas maneras de regular, como un poco puede pasar con el tema del aborto. O lo regula el Estado, o se lo resuelve de manera diferencial según los recursos que cada una y cada uno tiene, y esto obviamente tiene que ver con el acceso a los recursos económicos, a los recursos culturales, etcétera, etcétera. Entonces, o bien el Estado argentino, la democracia argentina, enmarca todas estas cuestiones dentro del Estado de Derecho, o la deja al mundo de lo oficioso, de lo clandestino. Y como sabemos, lo clandestino siempre terminan pagando quienes son más débiles. Esto es sabido. Y para terminar mi pequeñita presentación, es en definitiva, desde el lugar, mencionaba la compañera, desde la investigación, que es donde yo trabajo, y desde una democracia, que es donde vivimos, es responsabilidad la de escuchar las voces de quienes tienen algo para decir. Y en este sentido es inadmisible a esta altura del partido que las voces de las trabajadoras sexuales, sobre todo organizadas, no sean las voces que estén desde el inicio y durante todos los procesos de discusión política sobre las condiciones que afectan a sus vidas. Es una cuestión mínima de democracia, es una cosa que diría que ni siquiera tendríamos que estar discutiéndola, pero pareciera que todavía es necesario. Así que bueno, saludo esta iniciativa, espero haber sido lo suficientemente breve, y bueno, dejo la palabra a mis compañeras y compañeros. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes para todos y para todas. Es un gran orgullo para mí estar hoy acá en representación de mi compañera presidenta de la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgéneros de Argentina, mi compañera Marcela Romero, quien se encuentra en el exterior, dado a que preside la Red Latinoamericana de Personas Trans, y hoy en día buscamos que las hermanas, compañeras de América Latina y el Caribe puedan tener el reconocimiento al derecho a la identidad como lo tuvimos acá en Argentina. Traigo los saludos de mi compañera diputada nacional por el Frente para la Victoria de la provincia de Río Negro, la compañera Silvia Orne, que no pudo estar acá dado a que está sesionando el Congreso, y bueno, la agenda del neoliberalismo que está azotando al país hace que los compañeros y compañeras diputados que están comprometidos y comprometidas con este tipo de luchas tengan que ir modificando su agenda, porque bueno, hay que defender la patria. Saludar a las compañeras de AMAR en este día tan importante, y a todas las organizaciones que formamos parte de esta alianza para el reconocimiento de los trabajadores y trabajadoras sexuales. Yo durante muchísimo tiempo, quizás no tanto como María, para seguir con el tema de la antigüedad, digo, ¿no? Vengo viendo cómo algunos pseudo iluminados e iluminadas, llamados abolicionistas, se encargan de querer hablar por compañeros y compañeras que hoy están demandando sus derechos. Me cansé de escuchar cómo a través de las legislaciones y escudándose
por ahí en libros que diosifican tanto a la vagina y al pene, terminan llevando a la muerte a mis compañeras y a mis compañeros trabajadores sexuales, visibilizados después de la lucha de las mujeres trabajadoras sexuales de la misma manera que sucedió con nosotras las mujeres trans. Celebrar este gran evento, que no me cabe la menor duda que vamos a poder conseguir una ley que proteja a los y a las trabajadoras sexuales, porque en el momento que nosotras, las mujeres trans, habíamos empezado a militar por la ley de identidad de género, no teníamos un auditorio tan lleno como este. La verdad que eso a mí me da un aliciente muy importante, porque cuando organizábamos debates no teníamos el tamaño de representantes como el compañero Yasky, como Rashid, como Estela, y así como cada uno y cada una que se ve comprometido, ¿no?, con la lucha de los derechos que no tienen nada más y nada menos que ver con los derechos humanos. Yo le escuchaba hace un tiempo a Georgina decir que ninguna mujer había nacido para decirle a otra qué debía hacer con su cuerpo. Y voy a tomar esa consigna, porque durante muchísimos años el Estado argentino a la comunidad LGBT nos dijo cómo vestirnos y a quién meter en nuestras camas. Y había también iluminados que hablaban por nosotros y por nosotras, y puntualmente por gays y lesbianas, de las cuales en el debate de matrimonio igualitario me tocó escuchar las aberraciones más grandes y las discriminaciones más tremendas hacia mis compañeros y hacia mis compañeras. No fue lo mismo para las compañeras trans, porque siempre fuimos el último orejón del tarro y ni siquiera teníamos oposición para nuestra ley, ¿no? Fuimos tan ignoradas que ni siquiera se fueron a decir no traten ese proyecto. Hoy en día poder contar con compañeros legisladores, diputados, senadores y senadoras de distintos colores partidarios y que empiezan a pensar y a darse cuenta de que las y los trabajadores sexuales también son ciudadanos plenos de derechos, pero hasta que no tengamos una ley que les dé todas, pero todos, los derechos y las obligaciones de los trabajadores, la democracia va a seguir teniendo una deuda con este sector. Una deuda que tiene que saldar inmediatamente, porque hoy, en este auditorio, faltan muchas compañeras que están muertas por la violencia institucional que nos viene golpeando desde los principios de la historia. Hoy en día, la persecución policial, la coima, los allanamientos en las casas de las compañeras, en donde hasta les ponen una faja de seguridad para que después no entren a su domicilio. El pensar que hay que disfrazarse de lo que una no es para poder estar en una sociedad inserta, como me sucedía a mí y a muchas otras compañeras, y otras que también quedaron en el camino, sin poder ser ciudadanas plenas de derecho, y se fueron a la tumba siendo las olvidadas de la democracia, como decimos desde ATA. El estigma y la discriminación que sufren mis compañeras y compañeros trabajadores sexuales es el mismo estigma y la misma discriminación que sufríamos nosotras las personas trans cuando no teníamos un Estado que acompañaba lo que nosotras decíamos que éramos, mujeres y hombres trans. Acá pasa lo mismo. Acá no se reconoce a los trabajadores y a las compañeras trabajadoras sexuales que durante años y años vienen militando esta ley y que no sale
justamente por estos individuos iluminados que hablan a través de una trabajadora sexual, o hablan creyéndose trabajadoras sexuales, y cuando nunca visitaron o caminaron viendo lo que las compañeras y compañeros pueden llegar a construir a través de ellos mismos y de ellas mismas, dado que con su cuerpo tienen la herramienta, ¿no?, de trabajo. El pensar que todavía hay compañeras que están esperando el derecho a una obra social, el derecho a una salud digna, el acceso digno, libre de estigma, libre de discriminación, libre de condena, porque también en la salud somos condenadas. Así como nos pasa a las trans cuando vamos por un dolor de muela y nos mandan a hacer inmediatamente un análisis de SIDA, lo mismo pasa con las compañeras trabajadoras si le duele el estómago, por ejemplo. Esa violencia institucional hace que nosotras y nosotros terminemos escupidos de la sociedad. Y es por eso que tenemos que lograr derribar las barreras culturales que nos llevan a estar de una manera estática, quieta y quietos, sin movilizarnos y sin poder obtener esta gran herramienta que les va a dar a los compañeros y a las compañeras trabajadoras la tranquilidad de poder tener el acceso a una ley de trabajo sexual registrado y que nada ni nadie tenga que meterse ni en la casa, ni en la cama, si es que no quieren, la compañera, y mucho menos a sacarles el dinero, porque en el momento que se va a cuestionar el trabajo de las compañeras y los compañeros, pero cuando tienen que ir a quitarles el dinero, no se cuestionan de dónde viene. Que esta sociedad deje de ser hipócrita, que esta sociedad empiece a pensar en cómo mejorarle la calidad de vida a cada uno y a cada una, sin tener que hacer que las legislaciones pasen a través de la Biblia. Nosotras desde ATA peleamos por un cupo laboral trans porque hay compañeras que fueron empujadas a ser trabajadoras sexuales y hay otras compañeras que se reconocen trabajadoras sexuales. Y yo no soy quien para condenar a nadie y nadie es quien para condenarme a mí como me reconozca o me deje de reconocer. Por eso es que desde la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgéneros de Argentina, con 20 años de historia, formamos parte de esta alianza y vamos a darle el apoyo y el acompañamiento a las compañeras y compañeros trabajadores sexuales para que de una buena vez por todas dejen de ser los olvidados y las olvidadas de la democracia. Muchas gracias. Y un gusto que estén realizando este acto fundacional de esta alianza que creo que tiene un objetivo muy claro y muy importante, que forma parte de la lucha por la ampliación de derechos para lograr que un sector de trabajadoras pueda realmente tener los mismos derechos que tenemos el resto, no todos, hay otros sectores también del trabajo que todavía luchan por sus derechos, pero creo que es una razón y una causa que vale la pena de ser acompañada, de ser apoyada, y creo que es muy importante este intento de construir una alianza. El momento, yo creo que
Es un momento difícil para los sectores populares. Ahora mismo estoy yéndome para Plaza de Mayo, donde vamos a empezar a tratar de levantar el palco donde mañana vamos a tener el epicentro de la marcha Plaza de Mayo, que es la marcha contra el ajuste, contra la violación de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, contra el veto, contra el aumento de las tarifas, contra el aumento de los precios. Este es un gobierno que representa a la clase dominante, y la clase dominante, como ustedes saben, es de sexo masculino, ¿no? Y de color blanco, y de condición social muy alta, y mira despectivamente a todo lo que ven que pulula y se mueve por abajo, y tratan de disciplinarnos, y tratan de controlarnos, y tratan de dividirnos. Sobre todo de dividirnos, porque la manera de que estemos controlados es que estemos divididos, que no tengamos la fuerza de la unidad. Y creo que esa es la lucha que tenemos todos, por eso es tan importante esto, y hay que sumar cada gotita que se organice al mismo torrente, porque bueno, aunque ellos tengan todo el poder que tienen, nosotros tenemos un poder que cuando se mueve y está unido es irrefrenable, y es el poder de las causas justas y el poder de las causas populares. Así que les dejo un abrazo, me disculpo porque no puedo quedarme, ahora me estoy yendo para allá, para la plaza, pero sé que está en buenas manos esta causa. Acá tenemos una compañera que es una gran luchadora pese a su juventud, es una gran luchadora, y bueno, gracias a todos, un abrazo. Bueno, muchas gracias a todos y a todas. Realmente honrado de haber sido invitado aquí a esta mesa a hacer algunas reflexiones. Fíjense que si vemos hacia atrás en la historia, ya desde el momento en que sale la Declaración Universal de los Derechos Humanos, su primer artículo dice que somos todos iguales en dignidad y derechos, ¿no? Y por tanto ya ahí está implícito el concepto de universalidad de los derechos humanos. Y sin embargo, si vemos de ahí en adelante cómo ha sido la historia, ha sido un proceso de reivindicación, justamente para darle contenido a ese primer artículo que fue interpretado y vapuleado como se quiso a través de los años. Y entonces tuvimos que hablar de ya no específicamente de derechos humanos, sino de derechos de las mujeres, de derechos de los jóvenes, de derechos de las trabajadoras sexuales, de derechos del hombre gay, de derechos de la mujer trans, porque eran grupos excluidos. Y si eran excluidos, había solo dos posibilidades: o el concepto de universalidad de los derechos humanos no era tal, o no eran estas personas consideradas humanos a la par de quienes sí podían disfrutar del respeto de los derechos. Y probablemente era esta la segunda hipótesis, y aún lo sigue siendo si vemos lo que está aconteciendo en el mundo. Entonces, la vida se transformó en un continuo reivindicar derechos para ampliarlos y para que las fronteras de la universalidad fueran realmente tales. Y fíjense con qué nos deparamos hoy. Ahora en junio va a tener lugar en Nueva York la reunión de alto nivel sobre VIH y SIDA. Es la Asamblea General de las Naciones Unidas que se reúne para hablar de VIH y SIDA. Es decir, se reúne para ver qué hemos hecho, qué no hemos hecho, qué queda pendiente. Y de ahí tendrá que salir una declaración política de mucha fuerza y contundencia que moverá la respuesta al SIDA en los próximos 5 años, así como fue en las otras reuniones de alto nivel que la precedieron. La última fue en 2011. ¿Y por qué hablar un momento específicamente de VIH y de SIDA? No solo porque es un evento fundamental que acontece en la historia moderna de la humanidad y que pone sobre la mesa de manera contundente, cruda e incontestable, como ningún otro evento lo ha hecho, los desafíos que tiene la sociedad en materia de derechos humanos, sino también porque la respuesta al VIH no ha sido solamente la respuesta a una epidemia, por tanto circunscrita al sector salud. Ha sido mucho más que eso. Ha sido un movimiento político que ha creado un movimiento solidario como ningún otro evento lo hizo. Ha sido un evento político que creó fuerzas de reivindicación de derechos para ampliar ese horizonte de universalidad
como ningún otro evento lo hizo en la historia moderna de la humanidad. Y fíjense que recientemente, no sé si tuvieron oportunidad de verlo, había salido el borrador cero, así llamado, de lo que podrá ser la declaración política que va a salir. Y era muy interesante leerlo y ver la contundencia y la fuerza que tenía este documento, sobre todo desde el punto de vista de reivindicación de derechos. Porque el VIH se comportó además como una espía, una especie de evidencia incontestable que se ponía sobre la mesa de manera muy clara. Si lo quisiéramos ver en el mundo del trabajo sexual, veríamos que inician a una paridad de vulnerabilidad más o menos igual en casi todas las latitudes del mundo. Y al inicio, ¿qué pretendíamos hacer? Bueno, repartir condones, dar educación, cómo hacerlo, cómo no hacerlo, con grandes dificultades, porque obviamente esto era visto como un proceso que de alguna manera daba visibilidad a un grupo que no se quería que tuviera visibilidad, así como fue también para la diversidad. Y la epidemiología del VIH nos siguió demostrando cómo esas vulnerabilidades iban cambiando. Porque justamente en los contextos sociales donde las trabajadoras sexuales y los trabajadores sexuales lograron reivindicar sus derechos, o por lo menos un proceso emancipatorio que aún no concluye, pero que sí mejoró, vimos una prevalencia, o mejor dicho, una incidencia, es decir, un número de nuevas infecciones que disminuía. Mientras que en otros contextos donde estos procesos no tenían lugar, las prevalencias y las incidencias de VIH se mantenían particularmente altas. ¿Y dónde bajan? Bajan en muchas latitudes de Latinoamérica, donde las trabajadoras y trabajadores sexuales enfrentan ya un paso más allá en la respuesta al VIH, ya no tanto la cuestión de repartir información y condones a quien ejerce el trabajo sexual, sino un proceso reivindicativo, de liderazgo transformacional, de reivindicación de derechos. Y entonces a través de ese proceso el trabajador y la trabajadora se sintió ciudadano. Y sintiéndose ciudadano reclamó sus derechos. Y reclamando sus derechos accedió a servicios. Y accediendo a servicios baja su vulnerabilidad. Y por tanto eso se refleja también en la epidemia. Es obvio que tiene que ser así. Y entonces, si uno ve la historia de las declaraciones políticas, uno va viendo cómo van cambiando y van teniendo cada vez más fuerza y contundencia política. Pero fíjense qué sucedió con este borrador cero del que les estoy hablando. Cuando uno se lee el borrador cero te emocionas de la fuerza y la contundencia que tiene, más allá de que, bueno, puede tener algún error. Ustedes saben que todo documento es perfectible hasta su completa inutilidad, ¿no? Todo el mundo lo puede perfeccionar cada vez más. ¿Y qué pasó después del borrador? El borrador se pone a circular para que los Estados miembros obviamente puedan hacer sus aportes, sus sugerencias o sugerir cambios. ¿Y qué sucedió? Bueno, surge un grupo de países, obviamente más conservadores, más ortodoxos, que proponen cambios del tipo, no es necesario nombrar a las poblaciones, o sea, ¿por qué poner la palabra transexual? Quitémosla. ¿Por qué poner la palabra hombre gay? Quitémosla. Cosas de ese tipo, ¿no? Un poco medievales, pero que todavía tienen vigencia, que todavía son materia de discusión en la Asamblea General de las Naciones Unidas. No teniendo mucha cabida, porque obviamente hoy hablar en contra de la universalidad de los derechos humanos es cuanto menos políticamente incorrecto y no conveniente, entonces alguien se inventó decir, bueno, está bien, hablemos de derechos humanos, dejemos las poblaciones, sigamos hablando de derechos, pero agreguemos en el respeto de las leyes del país y de la cultura, ¿no? Como gran excusa para seguir haciendo lo que hemos hecho. Porque si vamos al respeto de las leyes, entonces en el Caribe la homosexualidad es penada por ley y es perseguida, y lo es también en muchos estados africanos. Y el trabajo sexual igual. Y la cuestión de la cultura es una gran excusa, porque no hay un elemento antropológico serio que nos permita definiciones realmente serias. Sino que vas a escuchar lo que yo escuchaba cuando estaba en África. La homosexualidad no nos pertenece, eso no es de nuestra cultura, eso lo trajo el blanco, ¿no? Pasándole por encima a todas las investigaciones que demuestran que la homosexualidad, como en cualquier parte, blanco o negro que sea, era ancestral. Existía desde siempre y con connotaciones más bien positivas, y que las destruye esas connotaciones positivas
cuando viene todo el proceso de colonización judeocristiana, ¿no?, que se esparció como una metástasis cancerosa por el mundo y destruyó cultura y destruyó un montón de cosas. Y eso mismo sucedió con el trabajo sexual. Fíjense que en el borrador cero habla explícitamente del trabajo sexual como un proceso reivindicativo de derechos. Y no faltaron países que propusieron quitar la palabra trabajo sexual. Alguien propuso poner, Islanda propuso poner venta de sexo en vez de trabajo sexual, ¿no? Venta de sexo que etimológicamente hablando es vacía de contenido, pero del punto de vista de lo que puede significar socialmente está muy cargada de estigma. Y si es venta de sexo, entonces el médico no se sabe bien qué es lo que vende y el político que vende, porque todos vendemos algo en la vida. Entonces fíjense cómo esto va sufriendo transformaciones y al final no sabemos bien cómo va a quedar esa declaración política. Las fuerzas de sociedad civil están allá obviamente peleándola con mucha contundencia para que quede una declaración que realmente conduzca la respuesta al VIH como una plataforma para mover hacia adelante la agenda hacia la pretendida universalidad de los derechos humanos. Pero fíjense lo complejo y lo difícil que es. Y entonces, claro, cuando vamos a ver los orígenes de esto, bueno, tendríamos que ver todo, ¿no? Y pasando por lo que decía la compañera, los abolicionistas, que es una palabra de un peso enorme y no podríamos utilizarla cuando hablamos de derechos o cuando hablamos de categorías o de personas humanas. Solo en algunas circunstancias nos los podríamos permitir, qué sé yo, abolir la trata, siempre y cuando podamos definir bien la trata, abolir la esclavitud o abolir el racismo. Solo ahí la palabra abolición cobra su sentido y tiene la fuerza que necesitamos que tenga. Muy bien dejar de utilizar, porque el utilizarla implica que los derechos no son universales. Y entonces, si los derechos no son universales, dejan de ser derechos, porque por definición el derecho es universal. Pasarían a ser privilegios de una parte de la sociedad y no de todos. Y entonces tenemos que tomar en cuenta muchos elementos en un proceso reivindicativo que pretende ampliar el horizonte de los derechos. Y cuando hablamos de trabajo sexual, tenemos que ir a ver todos los matices culturales, el ambiente donde nos colocamos, los procesos políticos que van surgiendo y que van teniendo lugar, y de qué manera los políticos de turno ideologizan el proceso, porque ustedes saben, el condón fue ideologizado, pero es que se puede ideologizar un condón como se puede ideologizar también un globo amarillo, se puede ideologizar cualquier cosa. Y entonces hay que tener sumo cuidado. Hay que tener cuidado porque los derechos se ganan, pero luego también pueden perderse. Pueden perderse porque de repente te encuentras en el Parlamento a alguien que llega con su Biblia desgastada debajo del brazo y es evidente que él nos va a hacer mucho daño. Nos va a hacer mucho daño porque se cree dueño de poder interpretar el bien y el mal y qué característica me define como ser humano y cuál no. Y entonces el proceso reivindicativo es continuo y nos llama a todos a ser muy vigilantes. Y entonces cuando hablamos de trabajo sexual, sí tenemos que hablar de la dignidad del ser humano, pero la dignidad del ser humano no está en el pene ni en la vagina, está también ahí, pero no solo ahí. El pene y la vagina, y yo puedo utilizar mi pene para trabajar con él con mucha dignidad. Y es esto lo que tenemos que demostrar, es esto lo que tenemos que llevar adelante. Y entonces, ¿cómo no abrazar a una causa emancipadora como la de esta fuerza que pretende justamente ampliar ese horizonte para que la pretendida universalidad de los derechos humanos llegue a ser una realidad, porque actualmente no lo es? Y entonces tenemos al frente ahora la reunión de alto nivel sobre VIH y SIDA. Ahí van a surgir muchas cosas que nos van a dar un norte. Tenemos que estar muy pendientes porque eso va a ser una fuerza. Y fíjense cómo Argentina se posiciona, más allá del hecho de que lamentablemente la delegación que va ha ido bajando su nivel, pero sociedad civil va a estar con mucha fuerza ahí presente, y obviamente Argentina es un baluarte incontestable, porque en materia de derechos humanos ha sido capaz de promover y promulgar leyes que van hacia esa universalidad y que dan el derecho a ejercer la ciudadanía de personas que antes no tenían el derecho a ejercerla. Y entonces, sin duda alguna,
Argentina, una vez más, es un baluarte importante también en reivindicar el derecho, los derechos, sobre todo de segunda y tercera generación, de quien ejerce por libertad, por propia autonomía, por decisión propia, que es el elemento más hermoso que tenemos como seres humanos, la libertad de decidir. Bien, quien decide ejercer el trabajo sexual y pretende hacerlo con la misma dignidad con la que el ingeniero pretende construir un edificio, o el médico pretende curar a un enfermo, o el político pretende vendernos una política pública o vendernos una gran mentira. Entonces es sin duda alguna imposible no abrazar esta causa si creemos que los derechos humanos son de todos. Muchas gracias. Bueno, buenas noches a todos y todas. En primer lugar, quería agradecer nuevamente la invitación a ser parte de este panel y de este espacio. Sí, menos mal. Nos estábamos ahogando ya acá. Yo soy ya parte como del elenco estable de las actividades de las compañeras de AMAR, así que voy a ser breve porque el público se renueva, pero no tanto como el programa de Mirta Legrand por ahí, así que aunque hoy somos muchos más y muchas más que en otras actividades, y eso es algo que nos alegra muchísimo. Estamos acá, como siempre, desde la Federación Argentina LGBT, desde los distintos espacios que ocupamos, desde el movimiento Evita y de los distintos espacios que me toca ocupar, para no solamente acompañar este frente, ser parte de este frente, sino también celebrar, ¿no? ¿Cómo no celebrar una estrategia que a nosotros y nosotras como diversidad sexual nos ha servido tanto, ¿no? La búsqueda de alianzas entre otros sectores sociales, entre otros movimientos, entre otras organizaciones, fue una de las principales estrategias, en mi opinión, que nos sirvió para alcanzar muchos de los objetivos históricos y reivindicaciones históricas de nuestro movimiento. Y entonces, en estos casos a mí siempre me gusta por ahí compartir algunas anécdotas, algunas experiencias, porque cuando nosotros estábamos en instancias como estas, ¿no?, de búsqueda de alianzas para aprobar alguna ley, siempre nos servía mucho escuchar experiencias y anécdotas que tenían que ver con otros caminos recorridos, ¿no? Cuando, por ejemplo, estudiábamos los argumentos para defender distintas leyes, como el matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, la ley de reproducción humana asistida. Sobre todo cuando empezamos con matrimonio igualitario, leíamos las experiencias de otros países o de otros debates, ¿no? La ley del voto de la mujer, la ley de divorcio, y esas otras experiencias, o la ley de matrimonio igualitario en España, y esas otras experiencias nutrían nuestras experiencias y nos daban ánimo también, porque a veces una piensa que es como que nos pasa a nosotros y nosotras cosas que no le han pasado a otros, ¿no? Entonces, cuando presentábamos los primeros proyectos, matrimonio igualitario, ley de identidad de género desde la Federación, muchos nos decían, bueno, pero esas leyes en Holanda, pero acá no, pensemos otra cosa, más intermedia, una unión civil, y o nos decían, no, bueno, se va a aprobar, capaz que se aprueban diputados, pero el Senado no va a pasar, pero ni por casualidad, unas leyes como esta. Y bueno, un poco como que nos decía que estábamos un poco locos y locas, y que poníamos un objetivo como demasiado alto para lo que era posible en Argentina. Y a veces uno siente eso con cada ley o con cada propuesta o con cada avance que propone o en el que se suma. Por ahí a veces uno siente que es un poco una locura, que falta mucho, que queda todavía mucho por hacer para llegar al objetivo, y al final a veces no es tan así y las cosas se van sucediendo, ¿no? Y cuando una de las, como decía, una de las estrategias principales, en mi opinión, que nos ayudaron a alcanzar objetivos como el matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, fue la búsqueda de alianzas. Una de las primeras cosas que hicimos fue hacer una solicitada, ¿no? Donde poníamos un texto donde se apoyaba el matrimonio igualitario, la ley de identidad de género y otras iniciativas que nos habían nucleado como federación, y buscábamos gente que la firmara, ¿no?, esa solicitada. Y cada vez que podíamos publicábamos o compartíamos
quiénes eran las personas, las organizaciones, los movimientos que firmaban esta solicitada, todo lo que podíamos. Mucho después pudimos publicarla en algún diario, porque eso sale plata y no teníamos nada, entonces la verdad al principio era compartirlo por mail, decirlo en las actividades, etcétera. Y pasó, buscábamos alianzas en los sindicatos, me acuerdo, en los gremios. Hugo Yasky fue uno de los primeros en firmar la solicitada, creo que terminamos de redactarla y estaba Hugo Yasky, y después vinieron las demás adhesiones. Pero bueno, a lo largo de todo el camino, de todo el recorrido, de toda la lucha, fueron llegando otras adhesiones, ¿no? Y nosotros buscábamos las de todos los gremios, todos los sindicatos, los centros de estudiantes, la cultura, la academia, la ciencia. Mucho después llegó, por ejemplo, teníamos la de la CTA, por supuesto queríamos también la de la CGT, entonces mandábamos cartas que nos reciban para hablar, no había forma, y un día nos dijeron, Hugo Moyano se expresó en televisión, dijo que aprueba el matrimonio igualitario. Sí, ¿qué argumento? Digo, ¿qué dijo? Y que él conocía a algunos gays que eran buenos muchachos. Me acuerdo. Bueno, tenemos la adhesión. Vamos, todavía tenemos una adhesión más. Llegamos a la adhesión de todos los sindicatos después. Después, bueno, me acuerdo de los centros de estudiantes, íbamos recibiendo, por supuesto, la adhesión de los centros de estudiantes, de la UBA, de las universidades nacionales, y un día habíamos hecho una gran actividad frente al Congreso por el matrimonio igualitario, y vienen unos chicos jóvenes y dicen, che, nosotros queremos tomar la palabra, queremos el micrófono. Bueno, esto es un acto organizado, ¿ustedes quiénes son? Nosotros somos del Centro de Estudiantes de El Salvador. Nos miramos con cara de, obvio que no pueden hablar acá. Y bueno, fue un poco un prejuicio, porque en realidad el Centro de Estudiantes de El Salvador, una universidad muy católica y muy religiosa, se habían reunido los estudiantes, habían hecho una asamblea en el Centro de Estudiantes y habían discutido ir a apoyar el matrimonio igualitario. Y habían votado mayoritariamente que sí, y el primer acto que se cruzó de matrimonio igualitario fueron a expresar la posición que habían tomado como centro de estudiantes, ¿no? Cosas que parecían en algún momento increíbles y que casi que no lo dejamos hablar, les digo la verdad. Finalmente estaban ocurriendo, ¿no? Y pasaron otras cosas. Esto no lo conté nunca y no lo voy a contar con nombre porque si no se van a reír mucho más de mí de lo que se están riendo. Que es que me llama por teléfono a mi celular una persona, un reconocidísimo, yo reconozco que soy muy ignorante en la cultura y el arte nacional e internacional, no discrimino en ese sentido, y me llama por teléfono una persona me dice, hola, ¿qué tal? Quiero hablar con María Rashid. Sí, ella habla. Bueno, mirá, conseguí tu celular, me lo dieron, yo quería hablar con ustedes, mi nombre es fulano de tal, y quiero ponerme a disposición para la campaña de matrimonio igualitario. Yo no tenía ni idea quién era. Bueno, tomamos tu teléfono, a ver cómo es tu teléfono. Bueno, 15, 5, anoté, y corto el teléfono, le digo a los compañeros que estaban ahí, creo que estaban Alía, por ejemplo, Claudia, que estaba en atrás, le digo, che, fulano de tal, me suena. ¿Qué? Me dijeron todos. Sí, quiere colaborar con la campaña. Bueno, un reconocidísimo cantante del rock nacional, que yo no conocía, pero que conocía todo el mundo. No, porque está grabando acá, no. En una reunión un poquito más privada, por ahí lo digo, pero así, no, ante las cámaras no. Yo no lo conocía todo el mundo. Y quería colaborar con la campaña de matrimonio igualitario. Finalmente tocó en un acto, colaboró muchísimo. Hubo varios igual, así que no sé si lo van a poder sacar. Pero bueno, la cuestión es que hacía no tantos años no teníamos ninguna adhesión, teníamos muy pocos aliados, muy pocos funcionarios aliados, muy pocos diputados nacionales que se expresaban a favor de nuestros derechos, a veces ninguno. Íbamos a hablar a un medio de comunicación y era nuestra posición y la contraria, nuestra posición y la del psicólogo que decía que nuestras familias eran incestuosas, nuestra posición y los que decían que estábamos enfermos.
Y no hacía tantos años, ¿no?, a la realidad de hoy, que estamos en un país que tiene aprobada la ley de matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, y no hace tantos años que la realidad era muy distinta, que era muy difícil encontrar aliados, que era muy difícil encontrar funcionarios, funcionarias, legisladores, legisladoras, periodistas o personas en distintos medios o distintas profesiones que se expresaran a favor de nuestros derechos. Todo lo contrario, siempre era nuestra campana y la campana del que decía todo lo contrario, ¿no? Es muy difícil, tenemos recorridos tan parecidos en nuestras luchas y espacios, tantos espacios en común, que es muy difícil no comparar esos recorridos, ¿no? Pienso en quienes se expresan hoy como abolicionistas y se niegan al reconocimiento de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras sexuales. Y me acuerdo de muchos momentos de nuestra historia como movimiento. Me acuerdo de los relatos de Ilse Fuscova. Yo no estaba, Ilse me contó, que en los encuentros de mujeres no ponían el taller de lesbianismo, por ejemplo. O de momentos difíciles en los 8 de marzo, cuando había mujeres que se iban y se expresaban con carteles que decían que eran lesbianas, y había cierta resistencia de algún sector del movimiento feminista o del movimiento de mujeres, porque iban a pensar que todas eran lesbianas y que eso no era bueno para el movimiento de mujeres y para los reclamos del movimiento feminista, que no era bueno poner un taller de lesbianismo porque entonces las iban a tildar a todas de lesbianas en el encuentro de mujeres y eso perjudicaba al movimiento. Me acuerdo cuando planteábamos, esto ya sí me acuerdo yo, cuando planteábamos que vinieran las compañeras trans a esos encuentros, o que las compañeras trans podían ser feministas. Me acuerdo de un primer documento que redactamos hace muchos años con Loana Berkins, dirigido al feminismo desde las personas trans, y de todo el recorrido y con las compañeras de ATA tratando de entrar a los encuentros de mujeres y con la resistencia y el rechazo de un sector. Siempre cuando uno hace estas críticas no hay que decir el movimiento de mujeres o el feminismo, porque las reivindicaciones de las trabajadoras sexuales son parte del feminismo, son parte de la lucha por los derechos humanos, son parte de la lucha del movimiento obrero, y no hay que regalarle esos espacios y esos movimientos a quienes se oponen a el reclamo por nuestros derechos. Y bueno, todas esas cosas nos pasaron a las mujeres lesbianas, les pasaron a las compañeras trans, en algunos lugares siguen pasando, y es lo mismo que pasa hoy con las trabajadoras sexuales, en muchos casos con los mismos sectores o con las mismas personas que nos negaban el ingreso o la posibilidad de compartir el mismo espacio a las mujeres lesbianas o a las personas trans o ahora las trabajadoras sexuales. Así que yo creo que lo principal es lo que creo que muy acertadamente siempre reclamamos las organizaciones de mujeres lesbianas y siempre reclamaron las compañeras trans, es no permitir que otros y otras hablen por nosotros y por nosotras. Y la verdad es que más allá de las alianzas, que por supuesto siempre son positivas, cuando se trata de los derechos de las trabajadoras sexuales, por lo menos todos los casos que yo conozco de quienes se oponen son sectores que no son trabajadoras sexuales, personas que no son trabajadoras sexuales o personas que han pasado por la experiencia de la trata, por ejemplo, que no es lo mismo que el trabajo sexual. Entonces, por supuesto, quien habla desde la experiencia de la trata puede tener una opinión, en mi opinión sesgada por su propia experiencia, pero de ninguna manera representa la experiencia de las trabajadoras sexuales como tales. Reitero, para mí el derecho a decidir sobre el propio cuerpo es un derecho que es parte de las reivindicaciones del feminismo, que es parte de las reivindicaciones del movimiento de mujeres, que es parte de las reivindicaciones del movimiento de derechos humanos y que es parte de las reivindicaciones del movimiento obrero, y me parece importante que sea levantado como bandera en todos estos movimientos. Y este frente me parece que tiene esa idea, ese objetivo, esa propuesta, y me parece fundamental
pelear por el lugar que le corresponde al reclamo de las trabajadoras sexuales, que es el espacio en todos estos movimientos que luchan por los derechos y que deben luchar por los derechos de las trabajadoras sexuales. En ese sentido, proponer seguir acompañando, como venimos acompañando hace muchos años, la derogación de toda la legislación que criminaliza el trabajo sexual. Para eso hemos presentado la derogación del artículo 81 en la Ciudad de Buenos Aires cuando fui legisladora, pero también hemos hecho algunos informes e investigaciones acerca de que ahora han actualizado de una manera impecable las compañeras de toda la legislación que criminaliza el trabajo sexual en todas las provincias del país. Seguir trabajando en la regulación de los establecimientos donde se da el trabajo sexual, que en realidad es una excusa para debatir el tema, para instalar el tema y para pelear por el reconocimiento de los derechos de las trabajadoras sexuales, que es en definitiva lo más importante, ¿no? La regulación del trabajo sexual, porque además de que porque les corresponde a las trabajadoras sexuales el reconocimiento de todos sus derechos, no hay otra forma de luchar contra la trata y contra la explotación que no sea con mayor presencia del Estado y con el reconocimiento de todos los derechos para todas las trabajadoras y los trabajadores. Así que no hay otra forma de luchar contra la trata, contra la explotación sexual, contra la explotación laboral, que garantizar una mayor presencia del Estado y garantizar el reconocimiento de todos los derechos. Y esto es exactamente lo que se plantea este frente. Así que acá vamos a estar y vamos a seguir acompañando, y es un honor para nosotros y nosotras poder tener este espacio con estas compañeras. Gracias. Hola, ¿se escuchan? Ahí está. Bueno, primero agradecerles en nombre de todas mis compañeras que están presentes acá, porque nosotras estamos hace varios días en un plenario a nivel nacional con referentes de provincias en las cuales AMAR tiene presencia y tiene organizada a las compañeras de Mendoza, de Neuquén, de San Juan, de Santiago del Estero, de Mar del Plata, de Entre Ríos, de acá de Capital Federal, y una diversidad de lugares donde se ejerce el trabajo sexual, ¿no? No únicamente ya representamos a las que trabajan en la vía pública, sino que también se han organizado aquellas compañeras que trabajan puertas para adentro, en departamentos privados, a través de las redes sociales. También hay muchas compañeras que estoy viendo acá que las conozco de Facebook, y verlas acá en vivo e indirecto y ver que hemos hecho todo un trabajo de sacar el estigma, porque es muy difícil reconocerse como trabajadora sexual con el estigma que pesa, ¿no?, sobre nuestro trabajo y sobre todo sobre la mujer que decide ejercer esta actividad. Toda una serie de cuestionamientos que, bueno, no le voy a comentar acá hoy porque ustedes ya saben todos los cuestionamientos que hay hacia nuestra actividad, todas las tensiones que la reivindicación de nuestros derechos genera hacia el interior, sobre todo del movimiento de mujeres y del movimiento feminista. Hoy, cuando comenzamos a hacer algunas notas periodísticas, había un periodista muy amigo nuestro que nos preguntaba por qué lanzan el Fuerza en este momento y no lo lanzaron cuando ustedes se propusieron presentar ante Senado o ante Congreso un proyecto de regulación del trabajo sexual. Y la verdad que ahí me llegó el de ver el panorama, porque hoy para nosotras es un orgullo, y soy bien sincera, ver este auditorio y este salón repleto. Es una de las primeras veces que una actividad convocada por las trabajadoras sexuales, en este caso una alianza entre otras organizaciones de la sociedad civil, de la diversidad sexual, de la academia y otros sectores, tiene tanta convocatoria. Y eso viene como fruto de todo y resultado de todo un trabajo que comenzamos a hacer ya hace 20 años. Cuando nosotras presentamos el proyecto de regulación del trabajo sexual, lo presentamos con mucha inexperiencia, porque la verdad que nosotras no somos expertas en elaborar leyes.
no somos expertas, tampoco sabíamos de qué manera incidir. Hoy había compañeras de Neuquén que me decían, ¿te acordás cuando hacíamos actividades los sábados? Y de ahí aprendimos que los sábados no va nadie, ni el periodista, ni nada. Bueno, y todo en el hacer uno va aprendiendo. Y en ese hacer cotidiano que hacemos, en el día a día, en la organización, a través de la militancia, de actividades, de ir golpeando puerta por puerta, saber que los días jueves no tenemos que ir al Congreso porque están en sesión, que lo vamos a enganchar los miércoles, sobre todo aquellos que vienen de la provincia, porque siempre vienen un día antes, para participar ya de las sesiones, de las comisiones. Todo eso lo fuimos aprendiendo en el hacer. Y en el hacer aprendimos que tenía que llegar un momento en el cual todos nosotros y nuestros aliados, las caras que siempre íbamos viendo en cada actividad donde a nosotras no nos invitaban, pero igual allá vamos, porque hay un consejo que siempre nos dijeron los compañeros, sobre todo acá los compañeros de la CTA y los compañeros peronistas: un peronista no necesita la invitación, un peronista va y irrumpe. Y bueno, y nosotras íbamos ahí, algunas veces nos querían sacar, pero igual allá íbamos, levantamos la mano, queríamos poner en agenda la problemática nuestra, sobre todo la gran preocupación sobre la criminalización que hay hacia el trabajo sexual, la vulneración de derechos, los allanamientos compulsivos. Y ahí, levantando la mano, había algunos que ya por la cara nos dábamos cuenta que no le agradaba la presencia nuestra, pero sí había otros compañeros, sobre todo de la diversidad LGBT, que todo lo que nosotras decíamos asentían con la cabeza, todo era sí, sí. Después, cuando terminaba la actividad, decían: compañeras, tenemos que juntarnos, tenemos que reunirnos, tenemos que hacer algo. Y ahí comenzamos a generar estrategias con otras organizaciones, una y sobre todo la Federación LGBT, pero también los compañeros de la academia, que cuando venían nosotras mucho confianza no le teníamos. Eso tiene que ver por todo lo que nos pasa en el trabajo, la desconfianza que siempre tenemos. Y a los compañeros de la academia les desconfiamos un poquito, Pecheni. Ahora tenemos que ser un poco sinceras. Menos a Santi, que ahí las chicas al toque lo bajaron a los barrios, y yo pasaba con el cliente y Santi andaba haciendo entrevistas ahí en el café. Pero sí nos costó mucho abrirnos, abrir sobre todo el corazón para contar verdaderamente todo lo que nos pasaba a nosotras, todo lo que nos atravesaba. Y eso, por todo el estigma que hay hacia nuestro trabajo, para nosotras no es nada fácil, porque ni siquiera nos abrimos con nuestra familia a contarle verdaderamente de lo que trabajamos, porque siempre vivimos ocultando la actividad que ejercemos, porque siempre vivimos mintiendo, porque siempre vivimos inventando. Tanto inventamos mentiras que hasta a veces nos olvidamos de lo que decimos. Exactamente, olvidamos de qué le dijimos a nuestra familia, y eso tiene consecuencias y tiene un gran daño, sobre todo hacia la autoestima de las compañeras trabajadoras sexuales, que cuando una logra sacarse todo eso, es como sentirse una gran liberación. Si hay algo que nosotras siempre decimos entre todas, preferimos 10.000 veces ir en cana a que nuestra familia se entere de que somos trabajadoras sexuales. Ahora decimos trabajadoras sexuales, entonces decíamos prostitutas. Y ahí, cuando venían los compañeros para hacer investigaciones, para hacer trabajos prácticos, para hacer tesis, cuando nos preguntaban muchísimas cosas, qué es lo que más te molesta del trabajo sexual, y esperaban que nosotras le digamos queremos otro trabajo, y se venían con una mirada y un pensamiento y se iban con otro, porque hay muchos de los que hoy son aliados nuestros, sobre todo de la academia, que tenían una postura abolicionista cuando llegaron a la organización, que realmente pensaban que nosotras lo que le teníamos que exigir al Estado era una reinserción laboral, pero claramente cuando se sentaban a hablar con nosotras y bajaban al territorio, porque hay que bajar al territorio y hablar con las compañeras, hay que preguntarle a la compañera qué es lo que quiere, no hay que proyectar sobre el cuerpo de otra, porque es muy fácil hablar de otro lugar, pero no pararse en la calle y ver en primera persona lo que una compañera tiene que padecer por producto de la clandestinidad del trabajo. Y ahí no hay debate abolicionista, reglamentarista. Ahí lo que gana es la ley de más fuerte. En la calle lo que gana es la ley de más fuerte. Ahí la policía, cuando va y te quiere labrar un acta, en los mejores los casos, acá en Capital Federal, pero allá en San Juan te meten presa 30 días, no le preguntas, ¿sos abolicionista o sos reglamentarista? Te lleva presa igual. Y ahí no está el abolicionismo defendiéndonos, y ahí no está el movimiento de mujeres que no quiere que nosotras tengamos un taller nada más para discutir
y debatir cuestiones ligadas al movimiento nuestro, qué es lo que queremos, cómo lo vamos a hacer, ampliar una agenda, seguir generando alianzas con otras mujeres de otros movimientos sociales. Ahí no están las compañeras defendiéndonos, ahí la que nos defendemos nosotras mismas con nuestras propias herramientas. Y que los compañeros de la academia hayan bajado al territorio, hayan visto eso, hayan escuchado a las compañeras, hayan estado presentes en los procedimientos, porque una cosa es que nosotros le contemos, entran a nuestra casa o a nuestro departamento sin orden de allanamiento y nos clausuran, pero no pasa solamente eso. Ustedes tienen que ver de la forma que ingresan, de la forma violenta, todos los abusos que le hacen a nuestras compañeras, cómo les roban, y eso que después ni el Estado te dé respuesta, porque es el propio Estado el que te está vulnerando el derecho, que es al propio Estado al que nosotras supuestamente nos debería proteger, porque estamos en un país abolicionista, nos dicen todo el tiempo, ahora utilizan ese argumento como para negarnos nuestras voces, para negarnos la organización sindical del movimiento de trabajadoras sexuales, pero el abolicionismo es lo que hace el país abolicionista. Yo no digo de las compañeras abolicionistas, yo digo el abolicionismo como ideología, piensa y decide sobre otros cuerpos, y claramente hoy lo que nos está demostrando una Argentina que se dice que es un país abolicionista es el fracaso de ese modelo, porque el abolicionismo supuestamente lo que predice, vamos a decirlo así, o lo que reza el abolicionismo, que ejerce la prostitución o el trabajo sexual, sino que tiene que perseguir al proxeneta. Entonces, ¿por qué siguen vigentes en 18 provincias los artículos contravencionales que llevan presa a nuestras compañeras? ¿Por qué hoy por hoy tenemos, aparte de los artículos contravencionales, tenemos en 12 provincias y en decenas de municipios un montón de artículos, ordenanzas municipales y decretos provinciales que no solo prohíben el funcionamiento de cabaret, whiskerías, casa de cita, club nocturno, sino que prohíben los actos de prostitución que se hacen puertas para adentro? O sea, que ni siquiera una compañera pueda ejercer el trabajo sexual de forma cooperativa o sola en un departamento o en una casa porque está prohibido. Entonces, claramente se ha volcado nuestro país a una posición y a una legislación mucho más prohibicionista que abolicionista, porque prohíbe un trabajo que a nivel nacional no es un delito, y que muchas nos dicen no es un delito ejercer en la prostitución. Bueno, es verdad, no es un delito, pero los lugares donde nosotras lo podemos ejercer están todos penalizados. Si yo quiero, o alguna de mis compañeras quiere ejercer el trabajo sexual en la vía pública, se encuentra con la presencia de artículo de falta, en 18 provincias, o que te llevan detenida, o acá en Capital Federal te labran un acta contravencional, que eso claramente es otorgarle mucha más poder a la policía para que de forma arbitraria persiga a nuestras compañeras. Si queremos ejercer el trabajo sexual puertas para adentro, en 12 provincias está totalmente prohibido, en un montón de municipios también. Si quiero publicar mi servicio en un diario para poder captar clientes, no puedo porque hay un decreto que me lo prohíbe. Si quiero pegar mi volante en un papelito en la vía pública, no puedo porque toda la gente lo anda despegando creyendo que hace un bien y creyendo que está combatiendo la trata de personas y que detrás de cada papelito hay una víctima de trata, cuando en realidad lo que hay es una trabajadora sexual precarizada. Porque hay que ver por qué hoy tenemos en el microcentro y en los lugares donde transita mucha gente esos papelitos. No es porque las víctimas de trata o las redes de trata salieron a pegar los papelitos, sino porque eso es consecuencia de un decreto que claramente nos prohibió a nosotras una vía de comunicación que teníamos para publicar nuestros servicios, y la consecuencia es mayor precarización, mayor clandestinidad, y ante eso, nosotras que somos mujeres pensantes, porque también hay que dejar en claro que pensamos una estrategia para decir, si no puedo publicar en los avisos clasificados, tenemos que empezar una estrategia, y comenzaron los papelitos. También las páginas web, ahora los perfiles de Facebook. Hay un proyecto de ley que tiene lamentablemente media sanción, que pasó al Senado, que claramente viene a prohibir los pocos medios que a nosotras nos quedan para publicar los servicios. Viene a prohibir las páginas web, los perfiles de Facebook y los volantes en la vía pública que ofrezcan servicios sexuales. Entonces, ¿dónde puedo trabajar? ¿En qué lugar se puede trabajar sin ser perseguida? Esa es la pregunta que tenemos que hacer a aquellos que aseguran que el trabajo sexual o la prostitución no es un delito en la Argentina, por ende nadie te puede perseguir. ¿Dónde?
¿dónde nos pueden asegurar que ejerciendo el trabajo sexual, la policía a los 5 minutos no te va a tocar el timbre del departamento para hacerte un allanamiento y después pedirte la coima para que vos puedas seguir funcionando? Que si te parás en una esquina vas a saber que a los 5 minutos viene la policía para llevarte preso, para labrarte un acta. Y a eso viene, volvamos de vuelta al por qué esta alianza, al por qué el Fuerza ahora y no en ese otro momento. Porque la verdad que tuvimos que hacer todo un trabajo de incidencia y sensibilización a un montón de actores. Porque nos costó mucho, sobre todo cuando a partir del 2008, cuando se empezó a modificar, que sufrió la ley de trata, la primera modificación, nos costó mucho poder poner en agenda también la necesidad de regular el trabajo sexual. Nos costó mucho que nuestras voces sean escuchadas en esa mesa de discusión donde se planteaban legislaciones que iban a pegar directamente en nuestro trabajo. Y nos costó mucho que los medios de comunicación nos dieran un espacio para preguntarnos qué nos parecía a nosotras leyes que justamente venían a prohibir los lugares donde nosotras trabajamos, porque eso con otro sector no pasa. Y eso lo vemos mucho acá en la CTA. Cuando a principio de año se comienza a discutir el tema de las paritarias para ver cuánto deben de ganar los docentes, se convoca a los docentes para que se sienten en una mesa. No se convoca a los metalúrgicos para que vengan y decidan qué salario, en qué condiciones ese docente puede ejercer. ¿Por qué con esos sectores sí se respeta? ¿Y por qué a nosotras nos han dejado fuera de esa mesa de discusión? Y fueron otras, y fueron otros a pensar, a decidir sobre qué era mejor para nosotras, con una ideología claramente trazada primero por el desconocimiento, porque nosotras creemos que hay un gran desconocimiento, por la hipocresía, pero sobre todo trazada por cuestiones claramente moralistas. Aquellas personas que dicen luchar contra la trata de personas, pero que detrás de esa lucha están luchando contra la prostitución, contra todo el mercado sexual. Y es una lucha un poco deshonesta, porque podrían decir que están directamente en contra de todo acto de prostitución y no enarbolarse en una bandera para quedar bien y sabiendo que nadie se va a oponer a luchar contra la trata. Porque todos en alguna medida luchamos contra la trata y contra el sistema capitalista, contra la explotación laboral, que no únicamente es un problema nuestro o que atraviesa solamente nuestro trabajo, sino que todos, lamentablemente todos somos explotados y todas somos explotadas. Pero no hay nadie que anda queriendo cerrar la fábrica donde los obreros están explotados. Todo lo contrario, ahí esos trabajadores se organizan, se sindicalizan, el Ministerio de Trabajo está presente junto con el Estado a través de derechos y garantías para negociar mejores condiciones con la patronal. ¿Por qué a esos trabajadores se les respeta su identidad como trabajadores? Se los sienta en una mesa para preguntarle qué es lo que ellos quieren, se negocia con la patronal, con la presencia de los trabajadores, están sindicalizados, están sindicalizados a través del sindicato, pueden llegar a tener mejores condiciones laborales. ¿Y por qué a nosotras todo eso se nos niega? ¿Por qué a las trabajadoras sexuales se nos niega el reconocimiento como trabajadoras? ¿Por qué se nos niega la sindicalización? ¿Por qué se nos niega que podamos un día acceder a tener derechos laborales como una obra social o realizar los aportes jubilatorios? ¿Por qué se niega que el Estado esté presente a través de derechos y garantías y nos salen y nos dicen que no puede ser porque el Estado se estaría convirtiendo en proxeneta? Muchachas, el sistema capitalista, el juego del sistema capitalista es así. Si no, salgamos a combatir, a abolir y a prohibir el sistema capitalista, pero no le peguemos siempre al más débil. Y a eso volvamos de vuelta de que la construcción para hacer esta fuerza siempre fue un sueño nuestro. Tener un paraguas mucho más grande, más allá que amarse aparte de la CTA, más allá que amarse aparte de la red de trabajadoras sexuales en Latinoamérica y el Caribe, necesitábamos poder construir una alianza con todos esos sectores que fuimos en el camino sensibilizando, algunos que ni siquiera tuvimos que comenzar porque ya venían a la organización convencidos, otros que hicieron todo un trabajo para sacarse sobre todo los prejuicios que traían encima, y después poder venir a militar y a luchar juntamente con nosotras por mejores condiciones laborales. Y tuvo que pasar todo un proceso
y no se da claramente en uno de los mejores contextos políticos, se da en un país neoliberalista, que está generando despidos, pero sí se da para nosotras en un momento en el que nosotras pudimos acumular esa famosa correlación de fuerzas que siempre los compañeros de la CTA nos decían: ustedes tienen que construir su propia correlación de fuerza. Bueno, ahora nos dimos cuenta que la correlación de fuerza es esto, son ustedes los que están acá, y era lo que nos hacía falta, pero la verdad que era un camino largo que teníamos que comenzar a recorrer. Y por eso estamos muy contentas de que ustedes sean parte del Fuerza, que haya muchísimas organizaciones, que la convocatoria haya mucha gente de la academia, los conicetos, proxenetas que se han unido al movimiento de trabajadoras sexuales, friolas sindicalistas, proxenetas que estamos avaladas por el proxenetismo internacional. Todas juntas, unidas, triunfaremos. Vos nos tenés que dar la dirección de la oficina para que todos ellos vayan a cobrar, porque todavía no, para que cobren los cheques. No, porque es lo que siempre se dice, ¿no? Nosotras, miren, primero nos tuvimos que convencer por qué nos reconocemos como trabajadoras sexuales y tuvimos que hacer todo un proceso para que la palabra puta no nos duela. Ahora tenemos que hacer todo un proceso porque ya no nos insultan con puta, nos dicen proxeneta, friola sindicalista, parte del proxenetismo internacional. Pero esa es la idea del Fuerza es seguir generando muchas más alianzas, es seguir generando presentaciones de este mismo tipo en otras provincias. La primera presentación del Fuerza es en Catamarca, una provincia en la cual compañeros de la Universidad Nacional podamos conjuntamente organizar a las compañeras que trabajan en la vía pública. Después se viene una presentación en Mar del Plata, también en la universidad. Después creo que en Rosario, también en la universidad. En Neuquén, también en la universidad, te van allá preso Pecheni ya con toda la universidad. Y después generar actividades en conjunto. Una de ellas es en este mes, que ustedes saben que mañana es 2 de junio, Día Internacional de las Trabajadoras Sexuales, que por eso esta actividad la estamos haciendo en el marco, el 2 de junio, un día antes, porque mañana está convocada la movilización de las 2 CTA. Y la idea es poder generar otras acciones. Y una de estas, la actividad que vamos a hacer en este mes con Osvaldo Bayer y Emanuel Teumer, que se está enterando ahora, pero no importa, nosotras te explotamos tu cuerpo. Una actividad en la legislatura porteña que se va a llamar Recuperando las Voces de las Trabajadoras Sexuales, y Osvaldo Bayer ahí sí nos va a poder estar acompañando para contar sobre la obra de las putas de San Julián. Emma va a contar todo un trabajo de investigación que viene haciendo sobre Ruth Merikel, ¿la dije bien? Merikel, que es una trabajadora sexual que a fines de los años 70 y principios de los años 80 quiso organizar el movimiento de trabajadoras, que no pudo, pero bueno, hay que recuperar esa militancia y saber que no todo empieza cuando una comienza a militar, que hay muchas compañeras. Era lesbiana, exactamente. Era amiga de las abolicionistas también. En los años 80 ya. Se agarraron con vos, María. Generar espacio de debate, porque es cierto que esta es una presentación, es como un acto político de la presentación del Fuerza, pero eso no quiere decir que nosotras no estemos dispuestas al debate. A nosotras nos encanta debatir. Y vamos a generar espacio de debate para discutir con otros sectores que no acuerdan con otra postura, pero sobre todo que se den ese espacio de escucha, que puedan escuchar que lo nuestro no es más ni menos que luchar por el reconocimiento de nuestros derechos, que no es cambiarle la cabeza a nadie, que nosotras estamos totalmente de acuerdo en que aquellas mujeres que no se reconozcan como trabajadoras sexuales le pidan al Estado políticas de reinserción laboral, porque eso lo hemos acordado con el Fuerza, que claramente sí, el Estado tiene que estar presente para darle reinserción laboral concreta a aquellas mujeres que no desean ejercer el trabajo sexual, pero también a la vez nos tiene que dar a nosotras un marco regulatorio y acceso a derechos laborales, que las dos políticas públicas pueden ir de la mano, que esto no es un Boca River. Y claramente creemos que ese es el punto común de encuentro, que todas seguramente estamos en contra de la violencia institucional, pero que muy pocas personas y muy pocos cuerpos están en la calle pidiendo la derogación de los artículos contravencionales, por ejemplo. Que en este nuevo contexto político, ahí voy cerrando, Jorgito, con esta frase,
donde hay muchas compañeras que han sido allanadas, que se le han cerrado su fuente de trabajo, que han sido procesadas, que María ha ayudado mucho en eso y hemos ganado una causa de las tantas, pero que no es lo mismo estar procesada y ser Macri que estar procesada y ser puta. Y que ustedes estén acompañando a las putas, que somos parte de la clase obrera, aunque algunos no quieran y les moleste tanto, que estén acompañando, que estén junto a nuestros tacos y que ahora van a estar junto a la calle, porque los pensamos llevar a toda la calle, a organizar a muchas más compañeras, pero que estén ustedes, que estén llevando las voces nuestras a otros espacios, porque sabemos que es uno de los temas que divide no solamente al movimiento de mujeres y al movimiento feminista, sino que a los movimientos partidarios, a los movimientos sociales, a los sindicatos, es el debate sobre el trabajo sexual, y que los compañeros y compañeras que son parte de Fuerza puedan llevar las voces de las trabajadoras sexuales para generar la discusión dentro de sus espacios de militancia y de orgánica. Eso es el Fuerza. Eso es el Fuerza y es la fuerza. Quedó Fuerza. Mario hizo todo un entrevero para que quede Fuerza, porque nos peleamos tanto como para ver cómo se llamaba el frente, que no es un frente pura y exclusivamente para luchar por la ley de trabajo sexual, sino que es una lucha mucho más amplia y que es para defender que los derechos de quienes ejercemos el trabajo sexual en la Argentina no sean vulnerados. Y eso no únicamente se soluciona con una ley, porque nosotras somos conscientes que si algún día, quizás nosotras no lo vamos a ver por ahí, nuestras hijas o nuestras nietas que sean putas, las próximas putas del futuro, quizás vean una ley de trabajo sexual y empiecen a ejercer el trabajo sexual amparadas por un montón de derechos que nosotras no tenemos, pero esa sabemos que claramente no va a ser vivir en la panacea, sino que va a ser la herramienta para que ellas puedan denunciar todo este tipo de situaciones que nosotras vivimos a diario y que lamentablemente no tenemos ningún marco donde ampararnos. ¿Para qué vamos a denunciar? La misma comisaría que nos quiere cobrar la coima, o nos quiere labrar el acta, o el mismo Estado que genera un montón de oficinas que viven de las putas, todas esas oficinas, y después hablan de explotación de otros cuerpos. Pero la idea es esta, que el Fuerza no termina acá. Esto es el lanzamiento. Queremos hacer también una actividad en las facultades sociales, traer a otras trabajadoras sexuales. Se habla mucho del modelo sueco, queremos traer a una trabajadora sexual de Suecia y que explique cómo es el modelo sueco allá, traer a una trabajadora sexual de Barcelona y que explique cómo es el movimiento de trabajadoras con los sin techo, cómo fue la alianza ahí, sobre todo del barrio del conocido histórico barrio El Raval, una trabajadora sexual de Brasil, una de Estados Unidos, que están bajo el modelo prohibicionista, y que se genere esa discusión con las voces de las compañeras, que son las que están atravesando y sufriendo las consecuencias de esas leyes prohibicionistas, que muchos ponen como ejemplo el modelo sueco como si fuese el paraíso, pero claramente hay un montón de compañeras que la están verdaderamente pasando mal y queremos poder reflejar ese tipo de situaciones. Invitar a todas las compañeras mujeres, porque el Encuentro Nacional es de mujeres, para que nos acompañen en una gran batalla. Algunas dicen que van a la guerra, no sé, yo voy a un encuentro de mujeres, no voy a la guerra, un encuentro de mujeres como feministas que somos, porque la mayoría de nosotras nos reconocemos putas y feministas. Vamos a un encuentro de mujeres porque somos parte del movimiento de mujeres. Vamos a discutir toda nuestra agenda en un espacio que claramente nos respeta nuestra identidad política autopercibida como mujeres trabajadoras sexuales. Eso no quiere decir que las trabajadoras sexuales le estamos pidiendo al encuentro a mujeres que tomen una postura, porque sabemos que ese debate no se resuelve ahí, se resuelve en otro ámbito, sino que claramente que el encuentro de mujeres, todas las voces tienen que estar presentes, la de las mujeres en situación de prostitución, pero también aquellas que nos reconocemos como trabajadoras sexuales. Así que nada más, antes de cerrar tengo que leer el documento, me estoy olvidando. El documento que hemos consensuado, estuvimos ¿cuántas horas? Vos, Pecheri, te fuiste a Nueva York, pero estuvimos ahí a un congreso, a un congreso. Estuvimos con otros compañeros consensuando y ahí nos dimos cuenta de lo que era una alianza. Ya no era lo que Amar decía, sino que teníamos que negociar palabras, teníamos que negociar títulos, teníamos que negociar logos, colores, tipografía. El Santi Morcillo, que pobre, la diseñadora, te mandó muchos saludos, Santi. Le hiciste cambiar el diseño. Ahí voy a leer el documento. ¿Qué es Fuerza?
Es una alianza entre organizaciones sociales, políticas, culturales, activistas, académicos, académicas, artistas, políticos, políticas y todas las personas que abogan por la defensa de los derechos humanos y laborales de quienes ejercen el trabajo sexual en Argentina. ¿Qué nos proponemos? Nos proponemos visibilizar la importancia de que se reconozcan los derechos humanos y laborales de las y los trabajadores y trabajadoras sexuales. Enfrentar las posiciones que estigmatizan, penalizan y criminalizan el trabajo sexual. Fomentar la promoción, protección y garantía de los derechos humanos y laborales de las personas que ejercen el trabajo sexual en nuestro país. ¿Cuáles son nuestros objetivos? Trabajar por la derogación de las múltiples normativas que criminalizan y penalizan el trabajo sexual. Generar herramientas de empoderamiento para las trabajadoras y los trabajadores sexuales. Reivindicar e incluir las voces de las y los trabajadores y trabajadoras sexuales como agentes relevantes a la hora de debatir políticas públicas y legislaciones que los y las involucren. Contribuir con datos y argumentos al debate público por la protección de los derechos sociales de las y los trabajadores y trabajadoras sexuales. Incidir políticamente en el debate legislativo. Visibilizar la vulneración de derechos y la violencia institucional hacia trabajadoras y trabajadores sexuales. Participar en la discusión y monitoreo de políticas públicas dirigidas hacia este sector de la población. Apoyar políticas públicas favorables para aquellas personas que buscan alternativas laborales al trabajo sexual. Promover un entorno social libre de prejuicios. Estamos más que nunca muy acompañadas. Muchas gracias.